días. Buenos días, Cristina. Pues efectivamente sacas un tema que es apasionante, que es el tema de la somatización. Es decir, todo el mundo dice, es que estás somatizando, ¿no? Vas al médico o te reúnes entre amigos, es que lo estoy somatizando. ¿Pero qué es realmente la somatización? La somatización es un malestar psicológico, un malestar emocional que se expresa a través del cuerpo. Es decir, el cuerpo expresa a través de molestias físicas, de temas físicos reales que duelen y que sientes una angustia emocional que no estás siendo capaz de liberar. Entonces, cuando tú estudias la carrera de medicina, te ponen causas de las migrañas, cefalea, y entonces te va poniendo, ¿no? Pues desde tumor cerebral a todo tipo de causas, pero tienes la causa emocional. Y uno de los temas más interesantes es que hay que saber que muchos problemas emocionales van teniendo su repercusión en el cuerpo. A lo largo de mis últimos años, pues a través del famoso cortisol, de todas las cosas que he ido investigando, de la inflamación, he intentado que la población tenga conciencia de esta somatización. ¿Por qué? Porque cuando uno somatiza, uno empieza a ir de médico en médico. Es que tengo reflujo, de repente tengo vértigos, me duele la cabeza, se me hincha la tripa, se me inflaman las articulaciones, tengo pues unos mareos inespecíficos. Es decir, hay una serie de síntomas que suelen ser gastrointestinales, diarrea, estreñimiento, hinchazón, sexuales, bajada de la libido, sequedad vaginal, o cambios en la menstruación, respiratorios, me falta el aire, cardiológicos, pues las taquicardias esas tan angustiosas, neurológicos, pues la cefalea, los dolores musculares, los desvanecimientos, los vértigos, los tinnitus. Es decir, los síntomas los conocemos bien y cada especialista sabe o debería saber cuáles son los síntomas de somatización, porque muchos de estos pacientes recorren médicos y hospitales durante años hasta que alguien les dice, es que estás somatizando, es que lo que tienes es que arreglar un tema emocional. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, quien se traga las emociones se ahoga, es decir, quien no es capaz de expresar sus emociones se ahoga. Y hace unos años la doctora Candice Pert, que es del Departamento de Salud Mental de Estados Unidos, descubrió una cosa súper interesante, Cristina. Cuéntame, porque estoy tomando notas, ¿sabes? Porque a mí me pasan estas bueno, cosas. es que yo creo que no hay nadie aquí no le pase. A mí me pasa en la boca, a mí se me inflaman las encías y yo lo conozco, pero yo conozco gente que le sale, bueno, a la piel, que no lo he dicho, que es muy clásico. Bueno, yo es que tengo una rosácea en la piel que ahora mismo está en su esplendor. Bueno, pues que la rosácea es es de las cosas que se sabe que está más vinculada con todo el tema emocional, porque la piel y el sistema nervioso provienen de la misma capa del embrión. Por lo tanto, el día antes de tu boda te sale un grano, en el momento que tú vives con estrés, de repente pues te viene el herpes. Es decir, la piel es un gran reflejo del alma de toda la vida y en la rosácea, y ya no te digo con la mascarilla, se ha convertido en uno de los síntomas más frecuentes. Lo hablaba el otro día con una dermatóloga muy amiga mía. Entonces, claro, lo interesante es saber que cada emoción activa la producción de unos neuropéptidos. Es decir, cada emoción activa, es como, te voy a explicar como si fuera para niños, cada emoción activa que las células que recorren la sangre se pongan contentas, tristes, enfadadas, frustradas. Es decir, nuestra emoción activa esas sustancias que ponen nuestra sangre, nuestro organismo, en triste, en contento, en enfadado, en furioso, en alegre, en eufórico. Y esas moléculas tienen un impacto brutal en cómo nos sentimos. Entonces, los neurotransmisores, dice la doctora Pert, que a mí me encanta, dice los neurotransmisores llevan mensajes emocionales. Entonces, si tú de repente, hay un estudio de la Universidad de Harvard de una persona que se está tomando un antibiótico, esa persona está triste y tú ves como las moléculas de la sangre no son iguales que si la persona se cree que el antibiótico le funciona. Es decir, hay un punto bioquímico real de cómo la emoción impacta en el cuerpo. Y así me meto en el mundo del cortisol, que los oyentes espero que estén hartos de oír hablar del cortisol. Sabemos que cada vez que tengo miedo, real o imaginario, estado de alerta, estado de incertidumbre, genero ese cortisol y esas emociones activadas por el miedo a la incertidumbre deterioran el sistema inmune. Por lo tanto, me reparo peor. Y si yo tengo algo de vulnerabilidad en alguna parte de mi cuerpo, en ese momento empieza a dañarse. Y eso es somatizar. ¿Por qué a mí me resulta tan importante? Porque hay mucha gente, yo lo veo en consulta, que le dices, tomas algo, y dicen, para las migrañas esto, para las articulaciones esto, para la piel esto, Y dices, pero todo esto no será parte de un algo emocional que no estamos siendo capaces de captar. Y la gente sufre mucho, ya no te digo nada, pero Cristina, por ejemplo, con temas de fibromialgia, con temas de dolores crónicos.
Pero muchas veces la gente se piensa que somatizar es inventarse el dolor. No, lo que pasa es que la pregunta es, en lugar de tomarte el antibiótico para la rosácea, el protector de estómago para lo que sientes en el estómago, los analgésicos para los dolores, ¿qué puedes hacer? Bueno, lo primero es saber que el umbral de percepción de los estímulos físicos es más bajo en las personas que somatizan. Es lo que se llama amplificación somatosensorial. Es decir, la gente que tiende a somatizar y que ya ha entrado en ese circuito, las cosas le afectan más. Es decir, un disgusto pues tiene un impacto directo. Entonces, ¿qué digo yo a la gente? Lo primero de todo es decir, vamos a ver, esto que yo somatizo, pensemos en migrañas, a mí me pasa antes, durante o después del impacto. Es decir, es justo antes de ir a trabajar, cuando tienes que ir presencialmente porque tu jefe no te gusta, es cuando estás trabajando o es el fin de semana cuando por fin te has relajado y sale la migraña. Suele ser la tercera. Suele ser cuando el organismo ha salido del modo alerta y entonces en ese momento, ¡pum!, sale. Has tenido una época de estrés y el herpes. Has tenido una época de muchísimo malestar emocional por un conflicto con tu pareja y de repente pues notas que te duele todo el cuerpo y tienes vértigos o tienes tinnitus, que es una cosa muy típica. Lo de los pitidos en el oído es una cosa muy angustiosa y que genera mucho malestar, ¿no? Lógicamente hay cosas físicas, es decir, hay veces que hay que ir o sea, lo primero que hay que hacer es ir a ver a un médico y que te diga, oye, pues esto puede ser por cualquier cosa, porque las enfermedades tienen un componente real. Sí, o sea que no podemos dejarnos despistar que a lo mejor realmente hay algo detrás, pero si tú ya has verificado que tienes una irritación de colon desde hace mucho tiempo, que tienes esta rosácea desde hace mucho tiempo, que tienes estos dolores articulares desde hace mucho tiempo, que tienes cefaleas desde hace mucho tiempo y son inespecíficas, pues ahí tienes que pensar en otra cosa, ¿no? Ahí es cuando dices, me paro a pensar y digo, ¿desde cuándo tengo esto? ¿Qué lo pudo activar? Es decir, en un momento dado, ¿qué pudo hacer que mi sistema inmune se bloqueara y empezara a mandarme mensajes? Yo siempre digo, a la gente le explico que nuestro cuerpo es muy sabio. Y cuando ya no sabe cómo decirnos, esto te está afectando, esto te está afectando, esto te está afectando, te lanza señales a través del cuerpo. Entonces, cuando tu cuerpo constantemente pasas por 3 infecciones de orina en un mes, cuando de repente tu piel está todo el día cambiando, cuando se te cae el pelo, la alopecia, que no lo he dicho, porque cuando tú estás en fases de estrés, el folículo piloso, que es el que se encarga de regenerar el pelo, cuando tú tienes miedo no le interesa nada que tú tengas un pelo brillante y entonces en ese momento se frena la producción de las sustancias que te reparan el pelo y se te empieza a caer el pelo a mechones. Es decir, que cuando tu cuerpo te va avisando, lo primero es pararte a pensar, ¿no? Y decir, ¿desde cuándo me pasa esto? Puede ser que yo haya activado mi organismo en modo alerta o que haya algo de mi día a día que yo no esté siendo capaz de gestionar. Y cuando yo me enfrento a eso, un miedo, una incertidumbre, una persona, un pensamiento, un recuerdo, que de repente mi organismo me llame la atención. A ver, lo típico, Cristina, es que si tienes una cita romántica, pues tu aparato intestinal te juega una mala pasada unos minutos antes. Sí, y te da una cagalera. Sí, efectivamente. Entonces, quiero decir, si eso sucede, que es súper típico, o un examen, pues imagínate con las cosas graves de la vida. Entonces, lo primero es pararnos a pensar y decir, ¿qué me duele y desde cuándo? Cuando me duelen 400 cosas distintas, y cuando de repente me duele la tripa, pero luego me duele el pie, pero luego la cabeza, pero luego tengo un vértigo, luego me mareo, y luego estoy inflamado, y luego es la tripa, es que claramente mi organismo me está diciendo, estás inflamado. Es el grado leve de inflamación que hoy en día sabemos que cuando lo gestionamos a base de temas mentales, de meditación, mindfulness, etcétera, o alimentación, o deporte y naturaleza, es decir, todas las cosas que me ayudan a salir del modo alerta, que es el que me inflama, pues ahí bajas un poco el nivel de inflamación y los síntomas de repente desaparecen. Es que la gente de repente dice, ya me encuentro bien, ya no me duele nada de las 14 cosas que me dolían, ¿no? Pero cuando tú sigues tirando de tu cuerpo sin parar, sin frenar y sin conectar, en ese momento tu cuerpo te llama y te avisa. Y que luego, hasta cierto punto